Espero se encuentre bien. Muchas veces, hermano, algo que sucede a menudo es que no consideramos los privilegios que hoy nosotros tenemos. ¿Y a qué me refiero con privilegios? Hermano, hoy para nosotros es tan fácil poder enviar un mensaje de texto y dejar un mensaje a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo. Ya no está la necesidad de poder viajar o de enviar una carta o un mensajero o un cartero, ¿verdad? Hoy es muy sencillo. Y eso, hermano, muchas veces, más allá de ser un privilegio, es como la gracia de Dios ha avanzado para que tengamos eso. Pero nos debe de remontar a mirar cómo eran antes las cosas, cómo se llevaban los mensajes, cuál era el trayecto que esto tenía. Déjeme decirle, hermano, que los mensajes en su tiempo eran muy relevantes y muy importantes. Las cartas, los mensajeros eran aquellos que llevaban correspondencia muy especial. Esta podría llevar vida, podría llevar lo necesario para una persona, para una familia, llevando dinero o algún otro documento en particular. Y esto, hermano, nos debe de remontar un poco hacia la edad medieval. ¿Y a qué me refiero? Hacia los heraldos, hacia aquellos mensajeros. Cuando había conflicto entre reinos, alguno de ellos se adelantaba y enviaba un heraldo, un mensajero. Este era considerado noble por la labor que tenía. Era considerado como un hombre importante, tanto para ambos reinos, porque la información que llevaba, el mensaje que llevaba, era relevante. Bien podría ser el mensaje una acta de guerra, o bien puede ser el hecho de llevar la rendición o los medios para llevar a cabo todo eso. Así que este mensajero, este heraldo, era tenido en alta estima. Pero hermano, déjeme mostrarle algo más particular acerca de estos hombres. De alguna forma, estos no siempre estaban llevando mensajes de guerra. Cuando un rey salía y había ganado la victoria, este se adelantaba por un par de días para volver al reino y anunciar la victoria del rey. Porque entiéndase, en ese tiempo medieval, la victoria del rey no simplemente era para él, era para todos aquellos que estaban bajo su reino. Y él llegaba con antelación y ponía a todos los hombres, a los capitanes, a los hombres, a las mujeres, atentos a que se preparen, porque iba a llegar el rey, aquel que había conseguido la victoria. Los heraldos también tenían esa labor, la promesa de llevar ese mensaje para que sepan que su rey vive y que está trayendo la victoria. Hoy, hermanos, vamos a seguir hablando en este Evangelio de Lucas acerca del mensaje de Dios. Pero este mensaje, hermano, viene a ser traído por un hombre. Dice que es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Es uno de los más grandes, descrito así por Cristo. Y este es Juan el Bautista, el mensajero que vino antes de Cristo, anunciando no solamente su venida, sino anunciando la victoria que él iba a traer ya consigo mismo. Así que en esta mañana, hermano, quiero pedirle que tome su Biblia y me acompañe al Evangelio de Lucas y podamos leer el capítulo 1 del versículo 5 al versículo 13. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase,
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por tu bendita palabra. Rogamos, Señor, que tú puedas ayudarnos a comprender lo importante de este mensaje, cómo tu promesa, Señor, ha llegado a nosotros y los medios que tú has usado. Pero a la misma vez, Señor, te ruego que me ayudes a mí a ser claro, a poder hablar con profundidad, Señor. También pido por mis hermanos a que puedan retener tu palabra, para que puedan recibirla, Señor, con gozo, con alegría. Por favor, mi Dios, te lo pido. Todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermano, así como les relataba de manera introductoria acerca de este mensajero, de este heraldo, y del mensaje que llevaba y el cual trae Juan, hay algo, hermano, que es muy importante. Nosotros, cuando vemos a Lucas y vemos este evangelio, debemos de sumirnos un poco, debemos entrar en el contexto en el cual Lucas escribe todo esto. Una de las cosas que tenemos que comprender antes de mirar todo este panorama es la situación en la que se encontraba el pueblo judío. En primer lugar, Lucas nos dice que Herodes el Grande, este rey, estaba gobernando sobre el pueblo judío. Imagínense cuán difícil ha sido eso para el pueblo. Tener un rey que ni siquiera es judío gobernándolos, y todavía sobre ellos el imperio romano. Así que no haya sido tan fácil. Y Lucas nos relata y nos da estos datos históricos porque quiere que nosotros estemos de alguna forma viendo el contexto en cómo Dios va a cumplir su promesa. Cuáles son las circunstancias, cuáles son las escenas. Y de alguna forma, hermano, eso es algo que Lucas quiere que nosotros comprendamos para tener una mayor comprensión del por qué escribe todo esto. Cuando vemos el contexto, hermanos, vemos a un pueblo que de alguna forma vivía sujeto a unas nuevas leyes, un pueblo sumido bajo el poder de otra nación, cambiando incluso su forma de vivir. Tenían que cumplir muchas otras reglas, por lo tanto su situación no era la mejor. Eso nos lleva a ver que había dolor y sufrimiento en medio del pueblo de Dios. Pero de igual forma, hermanos, lo que Lucas también nos va a relatar más adelante, y otros evangelios también se alinean a lo mismo, es la forma de la sociedad judía en ese tiempo. Estaban viviendo de manera alejada. No todos los judíos, pero gran parte de ellos vivían a espaldas de Dios. Por más que tuvieran la palabra de Dios, ellos no la consideraban. Algunos hombres, como los fariseos, los saduceos, habían añadido algunas cosas más a la palabra de Dios. Por lo tanto, no era tan digerible, no era tan agradable, no era tan fácil de cumplir ni de vivir. Lucas nos relata algunas de las cosas que van a suceder más adelante. Era una sociedad legalista. Cuando nosotros de alguna forma leíamos el capítulo 23 de Mateo, hay algunos ayes que decía Cristo acerca de los escribas y fariseos, porque ellos ponían cargas que no podían los otros llevar. Querían que la gente entre al reino de Dios, pero ellos no les los permitían, ni ellos tampoco gozaban de eso. Es muy interesante cómo Lucas también nos va a relatar todo ese panorama, porque también había un sufrimiento y un dolor espiritual. Aquellos hombres que estaban encargados de cuidar al pueblo se habían desviado también, y el pueblo de la misma forma se había corrompido. Es algo que incausablemente iba a pasar, porque su rey no estaba, la promesa no había llegado. Pero, hermano, esto no había sido la primera vez.
Cuando nosotros tenemos el contexto completo acerca de quién es Dios, su reino, nosotros no podemos disasociar, o sea, no podemos separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento y creer que lo que en el Nuevo pasa nunca sucedió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sucedieron cosas parecidas a las mismas en las que estaba viviendo el pueblo. No nos olvidemos que cuando vemos uno de los profetas menores, Habacuc, el pueblo va cautivo bajo otra nación, otras costumbres. ¿Por qué? Su desobediencia, el pecado, pero había promesa, ¿verdad? Es muy importante tener el panorama completo. Y Lucas, un historiador, quiere que nosotros tengamos ese panorama. Es necesario ver toda la historia completa, porque esto no es ficticio, esto es real. Y el mensaje que va a traer este hombre, del cual también relata Lucas, es muy importante. Es por eso que los contextos hacen que nuestra fe se fundamente en lo lógico, no simplemente en lo emocional. Cuando miramos la Biblia, hermanos, vamos a ver que hay un grande silencio. Alguien dijo que hay páginas en blanco en la Biblia que cuestan leer. Pero la pregunta, ¿dónde están esas páginas en blanco que cuestan leer? Déjeme decirle que están a la mitad. Cuando termina el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo Testamento, porque hay más de 400 años que no se sabe qué es lo que ha sido de la voluntad de Dios. Cuesta leer ese tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué circunstancias Dios ha dejado de dejar su mensaje? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo para que el mensajero y la voluntad de Dios se haga conocer? Pero déjeme decirle que no es tan difícil ni tampoco es tan sencillo saber qué es lo que Dios tiene para decirnos. Simplemente tenemos que ver todo el panorama completo de lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a esto. Ese silencio, hermano, viene viene después de las últimas palabras que podemos ver de Dios hacia su pueblo. Y lo hace reclamándoles sus faltas. Pero en medio de eso también se puede ver la gracia de Dios. Vamos a ver un poco acerca del último profeta del Antiguo Testamento, o del que está en nuestra Biblia, que es Malaquías. Esas son las últimas palabras que el Señor da a su pueblo, y después viene ese tiempo de silencio. Pero antes de eso, déjeme decirle, hay algo que algunos hombres enseñan y dicen acerca del Nuevo y del Antiguo Testamento. Enseñan y dicen que Dios ha cambiado, señalando que el Antiguo Testamento no dice y no tiene mucha relación con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el carácter pareciera distinto. En el Antiguo Testamento se encuentra un Dios duro, a un Dios que tal vez no tiene mucho amor, pero en el Nuevo Testamento se encuentra un Dios más apacible, a un Dios que ama más, a un Dios que comprende más. Y no hay nada peor para un creyente, para una persona que quiera conocer a Dios, que tener esa falsa información, hermano. Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, nada más que llevando un mensaje acerca de sí mismo en el Nuevo Testamento, sin cambiar nada de lo que es Dios. Algunos dicen eso, pero lamentablemente no se ve así. Pero la razón por la que enseñan eso es porque dicen en el Antiguo Testamento no había gracia. Era cumplías o morías. No, hermano, no es así. En el Nuevo Testamento hay gracia, pero también vemos la ley de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la ley de Dios, pero también vemos la gracia. Esas dos cosas no se separan. Pero hay hombres y hay iglesias que hacen eso, las separan. Y hay personas que no comprenden el relato histórico de esto que pasa, de quién es Dios, su carácter, su venida, su mensaje, y cómo Él ha venido y Él cómo volverá. Es por eso que Lucas relata claramente que es muy importante comprender acerca del Dios al cual predicamos y de quien Él nos quiere hablar, pero también nos va a señalar al precursor del Mesías, aquel que va a antecederse antes de que venga Él, y el propósito. Ahora, hermanos, como venía diciéndoles, veamos cuáles fueron las últimas palabras de Dios registradas antes de volver a oír su voz en el Nuevo Testamento. Yo quiero que escuchemos algo. Así que, si usted es ávido con su Biblia, es rápido, acompáñeme a Malaquías. Lo va a tener ahí cerquita. Malaquías capítulo 1, versículo 6.
Dice el Señor, estas son las últimas palabras en nuestra Biblia de Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermano, una de las acusaciones de Dios para su pueblo es que le decían: tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, pero ni lo honraban como a Padre ni lo honraban como a Señor. No le temían, se habían olvidado del Señor. Ahora, eso no es algo que únicamente pasaba en el Antiguo Testamento, sucedía en el Nuevo también. El pueblo estaba viviendo a espaldas de Dios y era algo, hermano, que ellos tenían que de una forma comprender. Y Dios se los hace saber, les dice: ustedes me tratan como Padre, me dicen Señor, pero no veo nada de eso. A la misma vez, hermano, ahora gire un poco su Biblia, Malaquías capítulo 3, versículo 13. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? El pueblo de Dios no tenía en cuenta todas las cosas que decía. Tenemos la ley del Señor, pero de más sirve. Tenemos la ley del Señor, pero ¿de qué nos sirve servirle a Dios? Un pueblo que renegaba, un pueblo que no quería saber de Dios. Hermano, ¿acaso eso no sucedía en el Nuevo Testamento? Pero también vamos a ver cómo la gracia se nos muestra en Malaquías. Vaya al capítulo 4 de Malaquías, del versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas a vosotros, los que me teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Hay gracia en el Antiguo Testamento? Hay gracia, hermanos. ¿Hay ley en el Nuevo Testamento? Hay ley en el Nuevo Testamento, hermanos. Es importante comprender todo esto, porque Lucas nos va a relatar que el pueblo, de alguna forma, por su actuar, por su mala comprensión, por el hecho de no querer servir a Dios, ha tenido que pasar por un tiempo en el cual ha habido un gran silencio. Y aunque el hombre tome por tardanza su palabra o la palabra de Dios, Dios no tarda. Él es Dios y Él ha de cumplir su promesa. Y cuando les promete que Él los va a salvar y va a venir el sol de justicia, se está refiriendo a esa promesa que a pesar de su vida, a pesar de lo que ellos eran, Dios había prometido, pero tenía que pasar 400 años. Tenía que pasar algo para que eso se cumpliese. Y Dios tenía que hacerlo a su manera, no a lo que tal vez ellos esperaban, porque ellos tenían también una mirada distinta de cómo Dios iba a obrar. Cuando vemos estos pasajes, hermanos, y vemos cómo Dios señala el pecado del pueblo, pero de la misma forma también vemos cómo la gracia ha de ser enviada por este sol de justicia. Pero antes de eso, el precursor, aquel que allanaría el camino, aquel que iba a llevar el mensaje, aquel que iba a decir: el Señor ha llegado, la salvación está viniendo, tenía que antecederlo.
tenía que venir antes. Y Lucas, como buen historiador, ahora nos va a relatar cómo se lleva a cabo esta promesa por parte de Dios. Y es muy importante, hermanos, no olvidarnos cómo se desarrolla todo eso. Una vez más, el pueblo da la espalda a Dios, un pueblo que de alguna forma no quiere vivir conforme a su palabra, hombres, sacerdotes que estaban poniendo cargas pesadas sobre el pueblo, algo parecido a lo que leímos en Malaquías. Pero Dios iba a cumplir su promesa. Él tenía que hacer visible aquello que había prometido hace ya mucho tiempo. Pero aún en medio de todo ese dolor, ese sufrimiento, habían hombres también en el Nuevo Testamento que eran fieles al Señor, que vivían piadosamente. Es por eso, hermano, que en esta mañana quiero que veamos dos cosas. Son dos escenas que nos muestra Lucas. Un hogar piadoso en medio de la dificultad y un servicio de privilegio. Dos cosas. Un lugar piadoso en medio de la dificultad y un servicio de privilegio. Para eso, hermanos, nosotros tenemos que tener el contexto. Y el versículo 7 nos muestra cuál era el contexto inmediato acerca de cómo iba a venir este hombre. Dice, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es muy importante, hermanos, reconocer que estamos hablando de Elisabet y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Y es muy importante saber, hermanos, que este hombre y esta mujer no solo eran estériles, o la mujer era estéril, sino que también ya eran grandes de edad. Y déjeme decirle, hermano, la situación, vivir bajo el reino de otro, vivir bajo el gobierno romano, no tener hijos, no era algo sencillo para él, porque la costumbre, hermano, judía era muy distinta. En el tiempo de Zacarías era algo que difícilmente se comprendía, que un hombre no pueda tener hijos con su esposa. Era algo que era difícil de entender. La dificultad venía para él. Vivir en una sociedad donde la marca del pueblo judío era tener muchos hijos y todavía ser sacerdote y no tener ni uno. Su mujer igual venía de esa misma línea. Eran hijos de Leví, eran de la familia sacerdotal, pero no tenían hijos. Duro conflicto, duro problema. La situación no era sencilla para ellos. No tener descendientes era como haber sido castigados por Dios. La gente lo entendía así en su contexto. La gente judía de su tiempo, ¿no hay hijos? Bueno, de seguro están mal con Dios. Ahora, hermano, yo quiero un poco pararme ahí y detenerme. Cuando hablamos acerca de Zacarías y Elisabet y el hecho de no poder tener hijos, eso causa aflicción en su tiempo. Pero en este tiempo, hermano, pareciera que no. La sociedad dice, mejor si no tengo hijos. Es mejor si no tuviese hijos. Matrimonio, no, tampoco, no quisiera. Pero para el tiempo de Zacarías y de Elisabet, el no tener hijos era algo doloroso, era algo triste. El no querer tener familia era algo que ninguna persona no quería. Hoy vemos cómo eso ha cambiado. Vivimos en un tiempo donde tal vez las personas, en vez de decir quisiera tener hijos, dicen no, ¿para qué los hijos? Y hay algunas personas que rechazan eso. Es algo, hermano, que nosotros tenemos que considerar, porque se dice de Zacarías y se dice de Elisabet que ambos eran justos delante de Dios. Eran un hombre y una mujer que andaban irreprensiblemente. Por lo tanto, hermano, para una persona justa, para una persona que quiere vivir en la voluntad del Señor, el no poder tener en su tiempo, en su contexto, hijos, haya sido algo doloroso. Y más ser sacerdote, más tener la promesa de que tiene que tener una gran familia. Hermano, debemos de mirar un poco sobre estas personas, porque también sobre estas personas ha de venir aquello que nosotros de alguna forma vamos a ver más adelante. Este hogar, hermano, también tenía pruebas, tenía luchas. Era esto. Y déjeme decirle, no era algo sencillo. ¿Por qué? De seguro Elisabet ha pasado un tiempo muy difícil, porque las mujeres de alguna forma en su tiempo, yo creo que sacaban más a luz esas cosas. Tener hijos dice que era algo que enorgullecía a las mujeres.
Y ya me imagino cómo haya sido la vida de Elizabeth al saber que no puede dar un hijo, no puede tenerlo. Pero ellos de alguna forma permanecían fieles al Señor. ¿Y por qué digo esto, hermano? Nosotros tenemos que ver todo el contexto bíblico. Nosotros debemos de recordarnos cómo Agar se burlaba de Sara porque no podía darle hijo. Agar era la esclava y le decía, yo le he dado un hijo a mi Señor y tú, Sara, no puedes hacerlo. Las mujeres se burlaban por eso. No es solo el único caso. Si nosotros vemos todavía el Antiguo Testamento, podemos ver a Penina burlándose de Ana, la mamá de Samuel. Cómo Penina se burlaba de que Ana no podía tener hijos. Hermano, vivir en la sociedad judía no era sencillo para una mujer sin hijos. Ya me imagino cómo sufría ella por el hecho de no tener hijos, cómo no poder dar una mayor parentela a su esposo. Ahora, también hay algo que es muy lindo de ver en Zacarías, hermanos. Ustedes acuérdense, el divorcio era posible. Zacarías hubiese podido divorciarse de Elizabeth. ¿Por qué? Porque no podía darle hijos. Le hubiese dicho, te refuto porque no puedes darme parentela, no puedes darme hijos. Pero no lo hizo. Él fue fiel a la mujer de su juventud. Aunque él no podía tener hijos y ella no podía dárselos, él la amaba tal cual era. Hermano, ese es un ejemplo de un hogar piadoso en medio de la dificultad. Como una mujer que sufre porque no puede tal vez dar lo que quiere su esposo, pero como un hombre a la misma vez ve en ella amor, ve paciencia, porque sabe que la ama más que a su hijo o por el hijo, sino la ama porque es la mujer de su juventud. Son cosas hoy, hermano, que tal vez no vamos a ver. Y de seguro a Zacarías muchos de sus familiares o amigos y conocidos seguro le han dicho, ¿por qué no la refutas? ¿Por qué no te divorcias de ella y tienes otra mujer y puedes tener muchos hijos? ¿Por qué no lo haces si tienes la posibilidad de hacerlo? No lo ha hecho porque era un hombre de fe. No lo ha hecho y no lo ha hecho porque era un hombre que andaba en la voluntad del Señor. Y hermano, y eso es algo que nosotros tenemos que considerar acerca de este hogar piadoso. La dificultad, hermano, siempre va a estar latente. Dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, siempre va a haber algo. No va a haber nada a la perfección. Pero la fidelidad a Dios debe de primar por la comprensión, por el amor que se tiene el uno para el otro. Ahora, hermano, déjeme decirle que no era simplemente eso. Dentro de la sociedad en la que vivían, el ideal era tener muchos. Al no tener uno, también él se hubiese sentido defraudado, triste porque no puedo tener descendencia. ¿Qué va a ser de mí? Pero déjeme decirle que eso no ha menguado el deseo que él tenía por ser fiel al Señor. El versículo 8 nos muestra algo que es muy importante. Dice así: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Muy bien, hermanos. Nosotros podemos ver cómo este hombre, de alguna forma de la familia sacerdotal, tuvo el privilegio de poder servir a Dios. Era un sacerdote que estaba llamado a servir a Dios. Ahora, déjeme decirle algo que es muy importante. Dice que por la suerte, o le tocó en suerte ofrecer incienso. ¿Sabe? Un solo templo y más de 1000 sacerdotes. ¿Cómo la suerte llegó a él para poder servir a Dios? Eran 28 las lecciones o clases de los tipos de sacerdotes que habían, y se tenía que echar en suerte. Habían hombres que tal vez nunca iban a servirle al Señor y nunca van a servir en nada a Dios, porque eran muchos. Tal vez en su vida nunca le hubiese tocado a alguien. Había probabilidades de que hombres nunca entren al lugar santo de Dios a servirle.
Y es importante, hermanos, porque era una suerte. Un solo templo, muchos sacerdotes. Ahora, no tenía hijo, no tenía familia, y estaba la remota oportunidad de poder servirle a Dios. Debería de desanimarse, pero más al contrario, la edad no le quitó las ganas, más al contrario, aún siendo grande, él permaneció fiel a Dios, y dice que la suerte cayó sobre él. Aunque tal vez él no tenía un gozo, un privilegio de poder tener hijo, dice Lucas que a él le ha tocado en suerte poder presentar el incienso de la tarde. Hermano, eso es como ganar lo más grande dentro de la sociedad judía. Él podía decir, me ha tocado en suerte entrar al lugar santo y prender el incienso. Ya tengo todo, no necesito nada. Hermanos, yo quiero que vean algo en esto. El privilegio de poder servir a Dios. El privilegio de poder ser llamado por Dios. Ahora, hermano, no simplemente a poder ser un pastor, no simplemente tal vez como en el caso de Zacarías, entrar al lugar santo y poner incienso. El privilegio de poder hacer todo lo que está a nuestra disposición para poder dárselo a Dios. Ahora hay una gran diferencia, hermanos. Había que hacer suerte para poder servir a Dios dentro de esos sacerdotes. Dentro de la casa del Señor hoy, hermanos, no hay que hacer suerte para que alguien pueda servirle a Dios. Simplemente se necesita que haya disposición del corazón para servir a Dios. Antes estos hombres, Zacarías y los otros sacerdotes, tenían que rogar de que la suerte les toque para poder decir, voy a hacer esto por Dios. Hoy, hermano, hay hombres y mujeres que pueden servir a Dios y no se dan de cuenta del privilegio que hay delante de eso. Algunos historiadores como Josefo dicen que un hombre que ha entrado a servir en el lugar santo nunca más le iba a tocar porque era algo imposible entre la cantidad de sacerdotes. Josefo dice que este podría decir, he vivido y he cumplido con mi propósito como sacerdote, aunque una sola vez haya entrado a ese lugar. He cumplido con mi propósito. Podría sentirse, dice, como el hombre más rico de su sociedad por el privilegio que ha tenido de entrar a ese lugar. Hermano, ¿tienes ese pensamiento en cuanto al servicio a Dios? Sabes que aquello que puedes hacer es un gran privilegio y nadie tiene que tocarle la suerte, no tienes que pelear o decir, a ver si me tocará a mí. Hermano, muchas veces no tenemos en cuenta delante lo que está delante de nosotros. Zacarías tenía sus problemas, no tenía hijos, vivía bajo otro gobierno, pero el ánimo de querer servir a Dios y el ánimo de ser fiel, a pesar de no tener hijos, a pesar de tener muchos años, no se había quitado. La esperanza todavía estaba ahí. Algo que debemos de considerar. Hoy, hermano, no hay un lugar santo y un lugar santísimo donde ya no podamos entrar. Todos somos, dice, un real sacerdocio. Podemos servirle a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en claro, hermano, y gozar de ese privilegio en cuanto al servicio para con Dios. Sea en lo mucho, sea en lo poco, es un gran privilegio, hermanos, que nosotros tenemos. Ahora, déjeme decirle también que dentro de estos hombres que de alguna forma estaban sorteados para poder servir a Dios, había el hecho de poder gozar de un privilegio, de poder estar delante de Dios, interceder por los demás. Esto es interesante. El incienso nunca tenía que apagarse, pero habían dos tiempos. Uno era en la mañana y otro era en la tarde. Pero ¿sabe para qué se entraba a ese lugar santísimo? ¿Para qué Zacarías había sido sorteado? ¿Para satisfacerse a sí mismo? No, los sacerdotes tenían que entrar para pedir por el pueblo, para obrar por los demás, para rogar por ellos. Hermano, el servicio es muy importante.
El servicio no es ser visto, el servicio no es ocupar un lugar eminente, el servicio es dar su vida, así como Cristo nos enseña, tomando un lebrillo, postrándose, haciendo obras. Ahora, hermano, esas son cosas que las podemos aplicar a nuestra vida. Dios va a obrar y va a mandar su mensaje por medio de hombres así. El mensaje que Dios tiene para el pueblo viene a raíz de un hombre y una mujer que tal vez no tenían toda la esperanza de poder cumplir sus deseos, de tener hijos o de ser llamado al servicio. Pero Dios va a obrar por medio de ellos para hacer cumplir y hacer notoria la esperanza para todo un pueblo a raíz del hijo que iban a tener. Ahora, algo que es también, hermanos, muy importante. Nosotros tenemos que ver que no hay nada mejor que ejemplifique a un hogar que la perseverancia de dos en cuanto al servicio. Hay algo que se dice muy hermoso y no simplemente se dice de Zacarías, sino se dice también de Elizabeth. El versículo 6, si usted puede mirarlo rápido, dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, uno era, no, ambos. El marido, la mujer. ¿Se puede? La Biblia dice que se puede. Ambos eran irreprensibles. Andaban cumpliendo la ley del Señor. Algo hermoso que glorifica a Dios es la obediencia, pero también algo que de alguna forma glorifica también a Dios es que haya un compromiso tanto del hombre y de la mujer en cumplir con su servicio, cumplir con su llamado. Ese es uno de los propósitos y una de las cosas que se goza Dios. Y cuando vemos esta descripción, hermano, debe de ser un aliento para nosotros de poder enseñar a nuestras esposas y de las mujeres ser enseñables para el servicio. A pesar de la dificultad, a pesar del problema, hacer un tiempo para recibir eso de parte de Dios y no justificarnos en la falta de tiempo. Hermano, el tiempo es perfecto. El hombre es el imperfecto. Dios ha dado 24 horas al día con un propósito. Y el hecho es que ambos puedan ser y andar en los mandamientos. No simplemente la esposa, no simplemente el esposo. Ambos. Ambos. Ahora, dice, hermano, que en el servicio que Zacarías tenía sucede algo hermoso. Dice el versículo 10: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Bueno, hermano, algo que es muy relevante y muy importante es que este ángel es Gabriel. Es aquel que se le aparece y se le va a aparecer a María, se le va a aparecer a José. Es el ángel que se antecede. Es el último que se le apareció a Daniel. Es el mensajero de Dios al igual. Pero hay algo que es importante, hermanos. El ángel y la aparición de este ángel trae algo peculiar, hermano, que nos va a mostrar una verdad y va a hacer caer un mito. ¿Y a qué me refiero? Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. En primer lugar, hermano, hay muchas historias que dicen, yo he visto un ángel me ha venido a visitar. ¿Y qué has sentido? No sé, he sentido paz, he sentido como una luz, he sentido como un gozo, he sentido no sé qué. ¿Han escuchado alguna historia así? Pero déjeme decirle qué es lo que dice Zacarías que sintió. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor.
La palabra turbó y temor es hegos. Es el hecho de querer salir huyendo de ese lugar, escapar. Hermano, cuando un ángel del Señor se aparezca a alguien, lo que ha de producir no es mariposas en el estómago, no es una luz cálida, es temor. Es turbación, espanto. ¿Cuántas veces, hermano, hay personas que tal vez sumidas en un éxtasis mental pueden decir, un ángel he visto, me ha venido a visitar y... Un ángel produce estas cosas. Un ángel produce estas cosas. Temor, pavor, el querer salir huyendo de ese lugar al verle. Pero más allá de eso, hermanos, quiero ir ahora a este otro punto. El servicio hacia Dios en medio de la dificultad. El servicio del privilegio. Una vez más, hermanos, yo quiero que veamos el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Bueno, hermanos, cualquiera podría decir que Zacarías entró al templo, le tocó en suerte y estaba pidiendo por su hijo, por tener un hijo, ¿verdad? Bueno, hay algunos comentaristas que dicen eso, pero yo disiento. ¿Sabe por qué? Porque este hombre ya ha vivido muchos años sin tener un hijo. Ha vivido con su esposa. Yo creo que un hijo lo podría hacer feliz a Zacarías, pero no le haría la diferencia en cuanto al servicio a Dios. Ahora, no estoy diciendo que Zacarías tal vez antes no ha orado en otro momento por tener hijo. ¿Se entiende? Tal vez sí lo ha orado, pero este hombre era un hombre íntegro, que sabía la razón que el servicio a Dios no era para él. El servicio a Dios y ser llamado a servirle a Dios era para los demás, no era para su beneficio. ¿Sabe por qué? Una vez más, lo voy a llevar de nuevo a pensar. ¿Un sacerdote intercedía por él únicamente o intercedía por el pueblo? Por el pueblo. Lo invito a que vea el versículo 6 una vez más. Ambos eran justos. No creo que un justo tenga el privilegio de entrar delante de Dios y no quiera cumplir con su responsabilidad. Y su responsabilidad era pedir por el pueblo antes que pedir por él. Dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo que se le pedía a Zacarías era que en el hecho de su servicio, él no podía anteponer los deseos, las necesidades, las cosas que él quisiera. Él no podría tener tal vez un hijo, él podría estar viviendo en un tiempo donde todo era medio turbio, no era bueno. Él no podía anteponer todas las cosas que él quisiera. Su deber y las ordenanzas que él ha recibido como sacerdote era servir y ministrar al pueblo, rogar para que el pueblo pueda recibir a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Esa es la diferencia entre conocimiento y fe. El conocimiento te hace saber la voluntad de Dios, pero la fe es la que te lleva a poner ese conocimiento bajo la voluntad de Dios. Dices, debo de hacer lo que Dios dice. Y Zacarías era un hombre así. Por eso hay algunos comentaristas que dicen, sí, no es que Zacarías entró al templo y él pidió por tener familia. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que él iba a entrar al templo y gozar de ese privilegio para servir a los demás antes de hacerse servir por eso. Hermano, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque Dios
iba a responder por medio de un hombre justo, por un medio de un hombre y una mujer que quieren hacer la voluntad de Dios antes de su voluntad. Señor, quiero un hijo. No puedo pedir eso. Debo de pedir por el pueblo. Y yo creo a Dios mirando por el carácter que Dios tiene. Muy bien, hijo. Tú haces lo que debes de hacer. Cumples con mi palabra. Y por lo tanto yo voy a condescenderte. ¿Se acuerda lo que hablábamos en esta mañana de las oraciones que el Señor llama lícitas, las que deben de hacerse? Y aquellas que por más que tú quieras no debes. Y en este servicio sacerdotal, en este servicio, aunque de necesidad, ve él el privilegio que tiene, no para pedir para él, sino para pedir por los demás y para que su pueblo, porque Zacarías sabía algo. Zacarías conocía el libro de Malaquías, sabía que Dios había mandado de alguna forma un mensaje, sabía que Dios había repudiado al pueblo. Zacarías sabía que en Malaquías decía: el sol de justicia ha de venir y aquellos justos que estén han de recibirlo. Él los salvará. Zacarías sabía eso. ¿Qué cree que estaba pidiendo Zacarías? ¿Un hijo? ¿O Señor, que venga el sol de justicia? Señor, envíanos a aquel que nos va a salvar. ¿Qué cree que pedía Zacarías? Que el Señor cumpla su promesa, que el Señor mande al mensajero, que el Señor haga su voluntad. Vivimos bajo el yugo de otro pueblo. El servir es un privilegio, siempre y cuando no antepongas tus deseos a lo que el Señor llama bueno y correcto. Zacarías es un buen ejemplo de eso. Un servicio que trae y que es de privilegio para aquellos que el Señor llama. Y como todos estamos llamados a servir en eso, tenemos que ser conscientes del privilegio que nosotros tenemos. Más allá del temor que infunde ver al ángel, la respuesta del ángel es contundente. Porque, hermanos, Dios va a responder no simplemente dándonos lo que queremos, sino cumpliendo con el bien mayor. Porque mire lo que dije. Pero el ángel, dice en el versículo 13, le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Esto es muy interesante, hermanos. En el tiempo de la cultura judía, el que tenía que poner el nombre al hijo era el hombre. Pero acá viene el ángel del Señor y le dice: tú lo llamarás Juan, porque yo te lo estoy dando y yo lo estoy enviando. Ese es su nombre. Él no tenía poder ni para tenerlo ni para nombrarlo. ¿Y sabe qué significa Juan? Dios es misericordioso. ¿Cómo Dios obra? Él cumple primero su propósito y luego, por su gracia, cumple algunos deseos nuestros. Hermano, la promesa de Dios no era darle un hijo a Zacarías y a Elizabeth para que su linaje y su descendencia pueda seguir. No, la promesa era para Elizabeth y para Zacarías, pero enviándole un precursor que les anuncia acerca de Cristo. La promesa era enviarle al mensajero para que sepan que iba a venir el Mesías y los iba a salvar y librar. Esa era la promesa. Ellos iban a ser el instrumento, pero el mensaje no era: te doy lo que tú quieres. No, voy a cumplir mi palabra. Y mi palabra dice que voy a enviar a un hombre que lleve el mensaje. Alguien que prepare. ¿Por qué? Porque el propósito era de que éste haga volver el corazón de los hijos hacia los padres. El propósito era de que este mensajero prepare al pueblo para que puedan recibir al Señor. He aquí yo envío el profeta Elías. Juan, porque dice que se lo tiene que tener en cuenta así. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes de que Cristo venga, yo voy a enviar a mi profeta, a mi mensajero.
Eso es algo que debía de gozar a Zacarías, a Elizabeth. Y era algo que ellos estaban esperando porque conocían la Escritura. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, la promesa del Señor incurre en no darle a Zacarías el hijo que tal vez él tanto quería con Elizabeth. La promesa del Señor incurre, la promesa del Señor cabe en enviar a este profeta, a Juan el Bautista, el que iba a decir: no soy digno de atar o desatar el cordón de su calzado. Juan es aquel que iba a decir: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es aquel que iba a decir: es necesario que mengüe yo para que Él crezca. Juan era aquel cual le preguntan sus discípulos: Juan, ¿qué hacemos? Síganlo a Él. Síganlo a Él. La promesa, hermanos, de Dios era enviar a este precursor, a Juan, para que guíe a todos los hombres, incluso a Elizabeth, incluso a Zacarías, si es que hubiesen estado con vida, a mirar y poner su fe, su gozo y alegría en Cristo. Otro matrimonio similar es el sacerdote que se encuentra cuando José y María van a hacer el rito que tienen que hacer con su hijo. El sacerdote dice: Señor, me has dejado ver a mi Señor, me has dejado tenerlo acá, ahora puedo morir en paz. Y dice que había una mujer que había quedado viuda y ella oraba por el pueblo para que se cumpliese la voluntad del Señor. El mensaje de Dios era preparar por medio de este matrimonio, enviar, usarlos como medio para que venga este precursor, que no se iba a señalar a sí mismo. En medio de eso, tenían que vivir en un mundo difícil, en un tiempo difícil, ya grandes de edad, pero sin la esperanza de que iba a venir ese Salvador que es Cristo. Ahora, hermanos, para los que comprendemos un poco el Evangelio, nos gozamos en la vida de Juan, pero nos gozamos porque Él nos muestra a Cristo. Nos gozamos porque Él dice que Él señala al Cordero. Pero hay algo, hermano, que es relevante, no solamente para nosotros. Es cómo Dios cumple su promesa a través de las personas menos pensadas y en las circunstancias más difíciles. Eso es algo que nunca debe de olvidársenos. Nuestra esperanza tiene un fundamento histórico, tiene una base en cuanto a la palabra de Dios, y aunque haya habido silencio, Dios ha de cumplir todo lo que ha dicho. Gloria a Dios por su promesa y por el cumplimiento. Hoy, 2000 años después, podemos decir: verdad es. Todo lo que Lucas relata acerca de estos hombres ha sido verdad, porque la historia nos muestra que hubo un tal Juan que señaló a Cristo. Pero ahora, hermanos, de alguna forma todos somos mensajeros que anunciamos que aquel que vino volverá. Todos somos mensajeros, todos somos heraldos en algún sentido. Anunciamos que aquel que vino volverá. ¿Cómo predicar el mensaje en un tiempo tan difícil? ¿Cómo predicar este mensaje en un momento donde puede haber aflicción personal, desgaste personal? ¿Cómo predicar este mensaje? ¿Cómo llevar este mensaje cuando tal vez no salen las cosas como nosotros queremos? ¿Cómo no querer servirle a Dios con eso, cuando tenemos el privilegio y ya no hay ningún sorteo? ¿Cómo no vivir con gozo aunque no tengamos lo que queríamos o que querramos, como Elizabeth, tal vez no teniendo hijos? ¿Podremos decir al final de nuestros días: he servido al Señor y puedo morir en paz? ¿Podemos decir: somos mensajeros y llevamos un mensaje sin importar nada?
Porque el mensaje, hermano, que nosotros tenemos es tan valioso que hay tantos hombres y mujeres que lo necesitan fuera y tal vez incluso acá adentro. Ahora, amigo, amiga, ¿cuántas veces has escuchado este mensaje? ¿Cuántas veces te han hablado de este mensajero? ¿Cuántas veces has dejado este mensaje a un costado y has dicho, después lo leo, hoy no lo necesito? Algunos dicen que ese mensaje es para los viejos, para cuando ya estén a punto de morir. Sí, voy a leer ese mensaje que dice la palabra de Dios. Hay algunos que conocen el mensaje y se burlan del mensaje. Hay algunos que saben claramente qué es lo que dice Dios, pero no quieren recibirlo. Hoy tienes tiempo, amigo, amiga. El mensaje es: arrepiéntete y ten fe en Cristo. Arrepiéntete, ten fe en Cristo. ¿Cuándo? Hoy. Y a nosotros nos alienta a seguir perseverando constantemente. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos das. Ruego, Señor, bendigas tu palabra. Bendigas, Señor, a tu iglesia. Todo esto en Cristo Jesús. Amén.